Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 23. Versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Diga conmigo: mas a Jehová, mi Dios, serviré. Y él, dígalo fuerte, y él bendecirá mi pan y mis aguas. Y yo, y Dios, quitará toda enfermedad de medio de mí. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué hermosa es la presencia del Señor, amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Hemos estado meditando en este capítulo, ya tenemos varias semanas, porque hice un paréntesis para hablar acerca de lo que es el ángel de Jehová. Y toqué todos los ejemplos que hay en la Biblia acerca del ángel de Jehová. Una de las manifestaciones de Dios a los hombres, a los cuales en teología se llama teofanía. ¿Cómo se llama? Teofanía. Y la palabra teofanía viene de dos frases. Teo, que significa Dios, y fanes, que significa manifestación.
Yo creo que aprendieron. ¿Quiénes aprendieron de esto? Yo creo que si les pregunto, me imagino que habrá personas allí fogosas respondiendo. Sí, señora. Qué hermoso es estudiar la Biblia, ¿verdad? Cuando logras ver cosas, wow, yo nunca veía eso, tengo tanto tiempo leyendo la Biblia y no había aprendido acerca de eso. Hace unas semanas, unos meses, perdón, le compartía a los muchachos y les decía que desde que empecé a estudiar la Biblia, no por leerla, sino que empecé a estudiarla, agarré y descargué varios diccionarios, aprovechando la tecnología y que eran gratis también, ¿verdad? Y descargué varios diccionarios bíblicos y descargué concordancia. Y es increíble cuando empiezas a estudiar la Biblia palabra por palabra, versículo por versículo. Es tan emocionante esto. Y si no lo has experimentado, yo te invito a que lo hagas. Sé que hay gente leyendo la Biblia que se proponen a leer un capítulo. Está bien, eso está bien, es un comienzo, porque es una disciplina que estás haciendo. Pero yo le decía a los muchachos, Hande me decía en una oportunidad, estando en la casa, me decía, ¿cómo hago para aprender la Biblia? ¿Cómo logro tener tanto conocimiento de la palabra? Y yo le decía esto, yo le decía, la disciplina es importante. Yo antes veía el libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis. Normal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cesaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Y así, bueno, y Dios creó la luz, y Dios creó esto, y Dios creó lo otro. Y era bien, o sea, entendías que Dios había creado. Pero cuando empecé a estudiar ese versículo, ese solo versículo, el primer versículo de la Biblia, con el diccionario y la concordancia, decenas y decenas de versículos explicándome qué significaba ese primer versículo. Y entonces el cerebro hizo, como dice mi esposa, hizo ¡buf! Dije, wow, nunca había entendido así la palabra del Señor. Entonces, la Biblia es un tesoro. Y por eso es que Dios dice en su palabra, escudriñad las Escrituras. Y la traducción de escudriñar es excavar o profundizar. No seas superficial en lo que lees, porque la Biblia es un rompecabezas. Le decía a la célula esta semana, la Biblia no está escrita en un orden cronológico. Si tú creías, yo no entiendo por qué estoy hablando de Ruth acá, pero si ya esto pasó. Cuando lees el libro de Esther, te das cuenta que el imperio que operaba en ese momento, ¿quién era? Los medo-persas. Entonces entiendes que Esther está en una ubicación que tal vez, si tú la lees ahí, bueno, yo creo, si tú crees que eso está cronológicamente, tú dices, esto es lo primero que ocurrió, y no fue así. El imperio medo-persa gobernó después del imperio babilónico. Porque los primeros que conquistaron a Israel fue Babilonia. Las 10 tribus de Israel fueron impactadas por el imperio asirio. Y dice la Biblia que fueron dispersadas por el mundo entero. Pero solamente 2 tribus quedaron 100 años más. Después de esos 100 años fueron sitiadas por el imperio de Babilonia.
la Babilonia que se va a levantar en estos tiempos y que opera en una nación llamada Irak. Y si usted busca el imperio babilónico geográficamente, usted va a estar allí donde está Irak. Así que Irak es un foco para lo que va a ocurrir en estos postreros días. Después del imperio babilónico empieza el imperio medo-persa a gobernar. Y después del imperio medo-persa empieza el imperio griego a gobernar. Y después del imperio griego empieza el imperio romano a gobernar. Y cuando el imperio romano está gobernando es cuando Cristo vino a la tierra. 4 imperios. Ahora, ¿quién profetizó de eso? Daniel. Cuando él recibió lo que es esta interpretación de la estatua, ¿verdad? Y la cabeza tenía una interpretación, el tórax tenía una interpretación, las piernas tenían una interpretación y los dedos de los pies tenían una interpretación. Ahora imagínense lo hermoso de la palabra cuando estudias esto, que te das cuenta que si ya estaban por los pies en el imperio romano, entonces ¿qué significan los 10 dedos? Es los 10 reinos que vienen a establecer el orden mundial sobre la tierra. Escrito más de 500 años antes de Cristo, y vemos que se está cumpliendo hoy en día. Reinos que van a formar parte de países musulmanes combinados con países europeos. Y eso se está viendo, mi hermano. Es impresionante lo que la Biblia dice se cumple. Entonces vale la pena estudiar la Biblia. Vale la pena leerla, vale la pena escudriñarla. Y cuando yo leo esto y me quedo todo un tiempo allí, usted, ¿cuándo va a pasar, Jorge, de ese capítulo? Tiene como 2 años ahí. Dígame. Daniel todavía está presente, o sea, la interpretación de la estatua de Nabucodonosor han sido los imperios que han pasado por toda la tierra y los que faltan por venir todavía. Exactamente, así es, mi hermano. Todo está escrito. ¿Quieres saber qué va a ocurrir? Lee la Biblia. Ahí te dice lo que va a ocurrir en los postreros días. Estamos viviendo tiempos impresionantes, mi hermano. Y creemos que nosotros somos parte de esa generación del arrebatamiento. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que no pasaría esta generación sin que todo esto se cumpliese. Y tú puedes decir, bueno, si no pasaría esta generación, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la higuera. Cuando ustedes vean la higuera retoñar, florecer, sepan que el verano está cerca. Así también sepan que cuando ocurran estas cosas es porque Cristo está cerca. Y la higuera, mi hermano, en toda la Biblia la higuera es Israel. Y en el momento que Israel retoñó fue en el año 1948. Ahora cuente una generación a partir de ese momento y usted se dará cuenta que si usted pone una generación de 100 años, que eran los tiempos de Jesús, 100 más robustos a 120, usted puede hacer un cálculo o un rango del año 2028 al año 2030 y pico. Pero si usted establece una generación de esta época donde la Biblia dice que 70 son los años del hombre y los más robustos llegan a 80, entonces usted puede establecer un rango un poco más cerca. Nosotros somos la generación, mi hermano, del arrebatamiento. ¿Y cuántos están preparados para eso? ¿Cuántos estamos preparados para irnos con Cristo?
La Biblia me dice acá, habíamos hablado de las teofanías del ángel de Jehová, la manifestación de Dios a los hombres, la importancia de por qué Dios se manifestaba específicamente a ciertas personas, no a todas las personas, porque no podía, la gente estaba en pecado, no había la conexión directa con Dios, sino hasta el momento en que Cristo muere en la cruz. En ese momento es que se establece la conexión nuevamente del hombre y Dios. Por eso dice la Biblia, no existe otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, ni virgen, ni santos, ni nada. Es Jesucristo el único mediador. Ay, que yo le voy a orar al Santo Tomás. Ahí estás cometiendo un error. Porque el único mediador se llama Jesús. Y dice la Biblia también que todo lo que pidas al Padre en el nombre no de la Virgen, sino en el nombre de ¿quién? Jesús. Yo lo voy a hacer. Entonces está escrito perfectamente en la palabra de Dios. Y somos tan ciegos que no nos damos cuenta. Porque el enemigo se ha encargado de cegar y establecer 10,000 religiones. Por eso Cristo no es una religión. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si decides creer, serás salvo. Si no crees, serás condenado. Así de sencillo. ¿Ah? Ya fue condenado. Aleluya, como han aprendido, muchachos. Qué bien, qué bien. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí el ángel de Jehová, hay una parte que me llama mucho la atención para poder pasar al capítulo 24, y es que Dios le dice: mira que te estoy diciendo, no seas rebelde a él, al ángel de Jehová. O sea, no seas rebelde ¿a quién? A Jesús. Muy bien, no seas rebelde a Jesús, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oye, ¿cómo es que Dios no va a perdonar nuestra rebelión si Dios perdona todo pecado? Pero ya está escrito en la eternidad todas las personas que no van a creer. Y dentro de este grupo de personas no están las personas que hoy en día son incrédulas, pero que en un año, en unos meses van a creer. Ahí no están ellos. Porque los que van a creer en unos meses, esos ya están escogidos. Porque en la eternidad ya Dios sabe quiénes van a responder al llamado. Y esto lo hemos estudiado en la célula. Porque Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. No porque Dios manipule las cosas, sino porque su nombre es eterno. Y Él habita la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. No hay pasado, no hay futuro, siempre es. Nunca pasa de moda. Entonces, tú puedes decir: Dios sabe si, Dios sabe, tú sabes si yo voy a ser salvo. Decime, Señor. También aprendimos nuestra seguridad de ser salvo, ¿cierto? Es por fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, ni siquiera la fe es de ustedes, sino que es un don de Dios. Es una semilla sembrada por Dios. Y esto, si no entiendes la eternidad y que Dios es eterno, jamás entenderás este versículo, porque lo vas a malinterpretar. Si no entiendes que Dios es eterno, jamás entenderás que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Si no entiendes que Dios es eterno, nunca entenderás la predestinación, porque fuiste predestinado. Dios te marcó un destino y te dijo: tú eres mi hijo, y no habías nacido ni siquiera. Eso es la palabra del Señor, cómo nos enseña todas estas cosas. Y vemos que Dios no perdona la rebelión, porque la incredulidad es lo único que te aparta de Dios. Porque lo único que te pide Dios es que creas. Que creas. Entonces, ¿qué va a llevar a la gente a la condenación? El no creer. El no creer. Y dentro de ese grupo de personas están aquellos que van a blasfemar contra Dios, contra el Espíritu Santo. Porque por eso es que debemos entender este versículo: y que todo pecado será perdonado
Toda ofensa al Hijo del Hombre, escuche bien, al Hijo del Hombre. Estaba hablando de Jesús allí en la tierra. Toda ofensa sería perdonada. Mas la ofensa o la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. Pero es que todas las personas o la mayoría de las personas que no van a creer nunca son las que entran dentro de este grupo. Porque las que van a creer ya Dios las ha escogido antes de la fundación del mundo. Nunca van a cometer esto. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 24 dice esto. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Cuántos ancianos? Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué dijo el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué le estaba diciendo Dios antes al pueblo a través de Moisés? Mi ángel irá contigo. No seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Eterno, el que era, el que es y el que será. Mi nombre está en él. Ahora, si tú lo obedeces, mira, si tú lo obedeces, es una condición. Es una condición. Si tú lo obedeces, yo seré enemigo de tus enemigos. Yo voy a bendecir tu pan y tus aguas. ¿Qué significa eso? Tu pan y tus aguas, mi hermano. ¿Qué va a bendecir Dios? Tus ingresos, tus finanzas. Pero ¿cuál es la condición, Manuel? La obediencia. Lo que quiere decir es que si tú no obedeces, puedes pretender decirle a Dios: ¿por qué no me bendices? Si has sido rebelde. ¿Acaso puedes juzgar a Dios y decirle: Dios, bendices a otros? Como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés: ¿cómo es que los impíos son tan bendecidos y prosperados? Veía cómo. Ahí está claramente que la prosperidad no es el éxito financiero que tengas, porque los impíos prosperan y son exitosos en la tierra. Pero ¿dónde está la prosperidad que Dios te enseña? En tu vida, en tu corazón. Gente que abunda en amor y en gozo, mi hermano, es más próspera que miles y miles de dólares en la cuenta. Y gente tan afanada por hacer dinero, por Dios. Por favor. Cuando el dinero no es nada al lado de la presencia de Dios, el cual te bendice y no añade tristeza con eso. Entonces no dejemos, he dicho esto tantas veces, pero todavía veo personas cayendo en lo mismo. Veo personas escribiendo mensajes que tengo que hacer esto, tengo que hacer más dinero porque no me fue bien en DoorDash, no me fue bien
en las aplicaciones, en Instagram. No, tienes que apartar un tiempo para que descanses y estés con tu familia. Es un principio bíblico y trae bendición. Si no lo quieres obedecer, pues está bien, no lo obedezcas, pero es un principio bíblico. Entonces Moisés está allí, 70 ancianos. Y note que el múltiplo de 70, las fiestas, cuando tú estudias la fiesta de Pentecostés, ¿cuántos múltiplos de 7 dice la Biblia allí? 7 semanas, que son 7 por 7. Al otro día de las 7 semanas es el día 50, es la fiesta de Pentecostés. Era un múltiplo de 7. Cuando tú estudias el libro de Apocalipsis, ves que en los primeros capítulos dice las 7 iglesias. Y después ves que los 7 espíritus de Dios. Y mucha gente se confunde con eso. Oye, hay 7 espíritus, yo pensé que era uno. No, mi hermano, es uno. Es que se manifiesta en 7 características principales. Y después eso podemos estudiar en la célula, como es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. El libro de Isaías nos los aclara, por eso es que importante leer la Biblia completo. Entonces, después de los 7 espíritus de Dios dice, y los 7 ángeles tocaron las 7 trompetas. Y los 7 sellos fueron abiertos. ¿Y qué más? Las 7 copas. Todo era un múltiplo de 7. Cuando Jesús estuvo con sus 12 discípulos, Él no tuvo solo 12 discípulos. Aparte de esos 12 discípulos, tuvo un múltiple de 7. ¿Cuántos fueron? 70 discípulos. Y dice la Biblia que a estos 70 los envió y les dio autoridad sobre los demonios para que sanasen enfermedad. Y dice la Biblia en unos versículos más adelante que todos volvían alegres. ¿Por qué? Porque los demonios aún se sometían a la voz cuando ellos decían en el nombre de Cristo. Los demonios se sometían. Y yo digo, wow, venían contentos por eso. Pero eran 70 discípulos que Jesús tenía. Mis hermanos, pero mira, 70 líderes. Escucha bien esto porque esto es importante. 70 líderes. Desde el punto de vista gubernamental, para regir las ordenanzas en el pueblo de Israel. 70 ancianos. 3 líderes desde el punto de vista espiritual. 3 sacerdotes. Un sumo sacerdote y 2 sacerdotes más que eran los hijos de Aarón. Ellos estaban allí. Y Dios le dice, ellos se quedan al pie del monte. Tú eres el único que va a subir. Señor, los 70 ancianos, mi hermano que es el líder espiritual, ¿por qué él no, Señor? Moisés estaba con su bastón, mi hermano, tenía más de 80 años. Más de 80 años tenía Moisés. Y Moisés podía decirle, Señor, y no pudiste manifestarte en mi tienda, tengo que subir. Pero si ya subí 40 días y estuve contigo, tengo que volver a subir. No le dijo nada de eso. Los ancianos y los líderes religiosos se quedan allí. El único que va a subir a mi presencia eres tú, porque el único que dijo que quería estar en mi presencia fuiste tú. Los demás dijeron que no querían estar. ¿No lo dice la Biblia en unos capítulos anteriores? ¿Qué le dijeron a Moisés? Entiéndete tú con Dios. ¿Y dónde estaba Aarón allí? Estaba con el pueblo. El propio líder espiritual estaba diciéndole al pueblo que yo voy a apoyarlos ahí. Entiéndete tú con Dios. Y Moisés dijo, ok. Y Dios dijo, está bien. Yo conozco el corazón de ellos. Yo sé por qué lo dicen. Pero mi hermano Moisés estaba allí, hermano, caminando. Tal vez tenía dolores articulares, no sé. Hoy en día a esa edad pueden suceder muchas cosas de patología. Tal vez en aquella época no había tantas patologías. Pero Moisés ya estaba con una edad, con cierta edad.
Y estaba allí, mi hermano, y se sostenía con el vallado que Dios le había colocado en su mano. Y estaba subiendo, y los ancianos estaban allí al pie del monte. Y Dios le dijo: sube más, Moisés. Señor, tengo que subir más. Es mi presencia la que quiero que anheles. Oh, mi hermano, pero Moisés anhelaba la presencia de Dios. Para él no era algo terrible subir la montaña. Para él era una devoción subir. Y es lo que me pregunto yo, mi hermano. Yo me pregunto esto y me digo: ¿dónde está esa devoción en nosotros por conocer de Dios? Este hombre anhelaba subir esa montaña para encontrarse con Dios. Eran 40 días de hambre, pero 40 días que Dios lo sostenía, que Dios lo alimentaba, porque ya lo había vivido los primeros 40. Dios le dice la segunda vez: sube, y la Biblia dice que estuvo 40 días y 40 noches otra vez de ayuno. Oh, pero el sustento de Dios, mi hermano, cuando estás en su presencia, qué hermoso es anhelar a Dios, mi hermano. Entonces yo no entiendo la cruz que queremos llevar nosotros por anhelar la presencia del Señor, por anhelar el servicio de Dios. Es que estoy cansado. He escuchado de esas excusas. Es que estoy cansado. ¿Estás cansado, mi hermano? Entonces dime cuál es la cruz que quieres llevar, si no quieres romper el cansancio. Es que me queda lejos. Es que gasto mucha gasolina. Entonces dime cuál es la cruz que quieres llevar. Porque si quieres que las cosas te queden ahí, ¿para qué entonces sirvo al Señor si todo servicio requiere un sacrificio? Y nos llenamos tanto la boca como aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice: oh Jesús, te seguiré Jesús a donde quiera que tú vayas. Oh, Jesús conocía el corazón de ese hombre, Manuel. Conocía que lo que estaba diciendo era de la boca para afuera. Y le dijo: ¿sabes qué, Sara? Las zorras en la noche tienen donde meterse. Las aves del cielo tienen donde recostar en su nido que hacen. Pero cuando yo voy a mi casa, Capernaum, hay miles de personas esperando, y yo tengo que salir a los desiertos y dormir ahí en el monte y orarle a mi Padre. Y tú me dices que me quieres salir, que me quieres seguir. ¡Qué mentira! Si no quieres romper el cansancio, si no quieres romper la distancia, si no quieres romper que tienes que hacer dordas, que tienes que hacer tantas cosas, entonces dime qué cruz quieres llevar. Es mentira. Porque no somos capaces de vencer las cosas que nos impiden buscar del Señor. Pero hay gente que anhela a Dios, mi hermano. Hay gente que lo anhela. Hay gente que lo desea. Y yo me siento muchas veces como ese hombre que le dice a Dios: aquí estoy, Señor, te seguiré. Ay, qué papaya. Y las cosas fáciles. Cuando la Biblia dice que si tú sufres por causa de Cristo, dice: eres bienaventurado. Mateo capítulo 5. Eres bienaventurado. Qué hermoso, porque cuando los discípulos entendieron esto y salían de azotes y salían de ser apedreados, no se quejaban del dolor. Conozco un Pablo que el día siguiente, dice la Biblia en el libro de Hechos, estaba en una ciudad llamada Listra. Y la gente lo agarró, no atendió al llamado, lo golpeó con piedra, lo apedrearon. La Biblia dice que lo reconocieron como muerto. Imagínense los golpes que tenía Pablo. Oh, pero esto me llena de alegría cuando la Biblia dice en el siguiente versículo: y al otro día
Pablo seguía predicando la palabra del Señor. Yo dice, eso es imposible. Un hombre con un politraumatismo generalizado que me llega a un hospital, por lo menos debe estar 72 horas allí haciéndole exámenes, estudios. El tipo está moribundo, casi muriéndose. Pablo al otro día seguía con denuedo predicando la palabra del Señor, porque eso es anhelo, amor. Y yo me siento nada cuando no entiendo esto. Cuando yo comparo en lo que trabajábamos antes en las cosas del Señor y pongo la iglesia, la congregación, no extenderle tantas actividades para que puedan participar, y todavía así hay tantas excusas. Ponte de pie, Aurelio, por favor. Mi hermano, ponte de pie. Ponte de pie. Hande, ponte de pie. Gabriel, ustedes ven a ellos. Ahí está Darwin. 6 meses, más de 6 meses, pero lo tomo desde enero. Le dimos enseñanzas intensivas para que ellos en el mes de abril, a la segunda semana del mes de abril, empezaran a dar de lo que ellos habían recibido. ¿Tiene que hacer Instacart? Sí lo tiene que hacer. Muchas veces tiene que salir de Walmart y salir a hacer una aplicación, pero invierte 2 horas en más de 20 jóvenes. Más de 30 jóvenes. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿Dios te va a recompensar eso? ¿Crees que es en vano lo que estás haciendo? Darwin, que está tan, hermano, cuando tú ves a Darwin en un cuarto y ves su sufrimiento, tú entiendes que este muchacho el día sábado aparta 2 horas para estar con gente en la célula. Aurelio, hermano, tengo que decírtelo, tengo que honrarte, mi hermano. La distancia no ha sido un obstáculo para tu vida. Cuando yo te he llamado, ahí has estado hasta allá, mucho más allá de Salt Lake. Y este muchacho lo llamo y allá voy, pastor. No puede ser, mi hermano. Qué hermoso lo que estás haciendo, mi hermano. Porque aun cuando tu familia no lo vea, Dios lo ve y lo va a recompensar. Estos muchachos viven lejos, pero hacemos ayuno y están allí. Hacemos vigilia y ellos están allí. Y pregunto, ¿no hacen dordas? No tienen que hacer una tarifa diaria, pero ellos han entendido que tener un tiempo para sembrar el reino no es en vano, es recompensado por Dios. Y yo le pido 2 horas de su tiempo, mi hermano. Y me dicen a mí que tienen que hacer dordas. Y yo digo, ¿cuál es la cruz que quieres llevar? Por conocerlo a Él. ¿Cuál es la cruz que quieres llevar? Ellos tienen que trabajar también. Mi hermano, ponte de pie, por favor. Mi hermano vive en Salt Lake. Cuando le presenté el reto de hacer la célula, me dijo, lo vamos a hacer. Y aun cuando no estuvo en esos meses con nosotros, ha estado dispuesto con su familia a hacerlo. Está apartando un tiempo que puede invertir tal vez en otras cosas, pero está apartando un tiempo para sembrar la palabra del Señor que Él ha recibido de gratis. Y yo quiero seguir a Cristo. La Biblia me dice claramente que el que quiera seguir a Cristo debe negarse a
a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Nadie, escuche bien esto, nadie que quiera servir a Cristo lo puede hacer sin tomar la cruz. Si tú crees que servir a Cristo es sin sufrimiento, estás equivocado. La Biblia me dice que tengo que sufrir para servir, pero que seré recompensado por Él. Seré recompensado por Él. Y estas son las células, mi hermano. ¿Y qué le pido yo a la iglesia? Cónchale, aparta un tiempecito de tu tiempo para aprender la palabra del Señor, para anhelarlo, para desearlo. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está ese Moisés que con todo el dolor que quería subir la montaña porque quería verse con Dios? Pregunto, ¿será que Dios no está en todas partes? ¿No podía Dios presentársele en la tienda? Claro que sí. Pero Dios lo quería arriba. Dios lo quería arriba. Y Moisés no entró en la tierra prometida. Qué tremendo, ¿verdad? Con todo el esfuerzo que hizo, y este hombre no entró en la tierra prometida. Pero este hombre conoció que obedecer a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Hace unas semanas, el pastor de la iglesia donde nosotros nos congregamos, el pastor Argenis, contaba en él hace devocionales también en Facebook, en las redes sociales. Y él contaba una historia que ya yo la había escuchado, pero me volvió a tocar esa historia. Me volvió a impactar. Y bueno, ¿a quién no le impacta esa historia? Y él decía, ¿de dónde salía la canción? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este hombre de la India recibió las aldeas en ese momento, un misionero cristiano, y empezó a predicar la palabra de Jesucristo. Y este hombre creyó en Cristo Jesús con su familia. Fueron creyentes allí. En la aldea, era una aldea muy religiosa, muy idólatra. Y el jefe principal se le acerca a este hombre y le dice: tienes que negar tu fe y dejar de seguir a Cristo. Este hombre le dijo: no lo voy a hacer, voy a seguir a Cristo, no lo voy a hacer, no voy a dejar de servir. Listo, no hay problemas, tráiganme a sus hijos. Los colocaron delante de él y le dijo a este hombre: si tú no niegas la fe en Cristo Jesús, tus hijos van a morir hoy. Y este hombre empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Bien. Con unas flechas mataron a sus hijos delante de él. Le trajeron a su esposa y le dijo: bueno, ya tus hijos murieron. Si tú no niegas tu fe, tu esposa también va a morir. Y este hombre siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra flecha para la esposa, la mataron. Por último quedó él y le dice: trata de salvar tu vida, tal vez salgas adelante, niega a Jesús. Y él saca la otra frase y dice: la cruz está ante mí y el mundo dejo atrás. La cruz está ante mí y el mundo dejo atrás. Y ahí lo mataron. Y esta historia me impacta tanto, porque hay tantos países y ciudades con una persecución de cristianos. Y estos hombres son tan devotos a Dios. No les importa que mueran. No les importa. Entregan su vida por Jesús.
hace unos meses atrás me enviaron un video de un reportaje de un misionero. Y mientras veía el video, el misionero ya se estaba despidiendo de la gente. Y le decía a la gente, wow, de verdad que yo creí, dice el misionero, yo creí que yo les iba a enseñar a ustedes. Pero ustedes me enseñaron a mí. ¿Cómo así, mi hermano? Le dijeron. Porque yo tengo un vehículo para ir a la iglesia y ustedes caminaron 3 horas para congregarse aquí. Y cada vez que se congregan, caminan 3 horas de camino para poder llegar a la iglesia con tanto anhelo de poder adorar al Señor. Y el hombre estaba contritado, estaba tocado. Yo más bien estoy aprendiendo de ustedes. ¿Saben qué? Yo tengo una Biblia, la cual puedo leer, y ustedes solo tienen hojitas, las cuales se están leyendo y se están repartiendo unos a otros para poder leer la Biblia. Ustedes, mis hermanos, ustedes me enseñaron a mí. Más bien ustedes tienen que estar acá arriba enseñando y yo allá recibiendo de ustedes. Este hombre quedó impactado. Tenemos tantas cosas a nuestra disposición. No vivimos en países como África, India, donde los cristianos son matados por causa del evangelio. Vivimos en un país que todavía se respira libertad en cuanto al cristianismo. Y no somos capaces de pagar un precio por conocerlo a Él. Por conocerlo a Él. Póngase de pie. ¿Sí está esa canción en internet? ¿Sí, sí aparece? Ajá. O no sé si está. Y los muchachos de música me ayudan, por favor. Que ando ya difónico ya. No, mi hermano, tranquilo. No te preocupes. Toma un tiempo para reflexionar. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál es el anhelo que tienes hacia Dios. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi esposa llegó primero y ella ya se había congregado en un lugar y dijo, no, aquí no es el lugar donde nos tenemos que congregar. Así que le habían hablado de un pastor que iba a abrir una obra y que iba a empezar desde el inicio. Y entonces ponle pausa allí un momentico nada más para contar esto. Y mi esposa me comentó, le dijimos vamos a ir, fuimos a la inauguración de la iglesia. Fue mucha gente porque invitaron iglesias de todas partes. Pero la semana subsiguiente era el servicio real de la iglesia y lo que habíamos era menos de 20 personas, tal vez 10 personas. Estábamos allí. Y yo le dije al pastor, le dije, pastor, ¿a qué hora llega usted acá? Porque me gustaría ayudarlo con esto que hacemos nosotros. Y el pastor me dijo, bueno, gloria a Dios, mi hermano, está bien. A tal hora estamos llegando. Y yo me iba todos los domingos a ayudarle a montar sonido y a montar las sillas, porque yo no quería nada más. Yo nunca le dije al pastor, no, porque yo vengo de esto, de aquello, yo fui líder de jóvenes,
Yo no le dije nada, yo no quería nada. Solamente ayudarlo a colocar sillas, a colocar el sonido, más nada. Y a veces tenía discusiones con mi familia porque nos atrasábamos. Y tenemos que llegar temprano, ¿verdad? Tenemos que llegar temprano. Teníamos el servicio virtual en la mañana de altar familiar, doble tanda. Sí, teníamos el servicio virtual en ese entonces. Y íbamos y llegábamos y ayudábamos. Nunca le dije nada al pastor de que yo conozco de la Biblia, no, nada de eso. Porque no me interesa nada de eso. Yo le dije a mi esposa, no me interesa estar en un lugar predicando allí de frente. Lo que más me importa es colocar una silla. Para mí una devoción de servir, colocando una silla, más nada. Pero como Dios es tan... a veces no conocemos. Dios mismo, a través de otras personas, le llegaban al pastor, mira que el hermano sabe de esto, el hermano es bueno, úsalo en el canto, después úsalo en la predicación. Y empezó el pastor a colocarme en esas cosas. Pero mi hermano, mi devoción no era estar allí solamente porque dar una palabra. Mi devoción era servirle al Señor. Amén. Poner una silla y quedarme hasta el último momento en quitarle. Y aun cuando a veces estábamos apurados, los últimos en salir eran los pastores y nuestra familia, porque más importante servir que otra cosa. Amén. ¿Ah? Y llegó después Darwin. En ese inicio no había estado Darwin, pero después llegó Darwin y también venimos de esa escuela que lo que es importante es servir. Amén. No tanto si ganas mérito por algo. Ahora el mérito te lo da Dios, ¿no? Pero ya eso es una añadidura de Dios en el sentido de que Dios quiere bendecirte allí, pero no buscaba nada de eso. Y se lo compartí, ¿verdad? Se lo dije a otras personas y le dije, nunca hables de ti mismo, le dije. Así es. Siempre habla de Cristo. Amén. Porque es mejor que Él sea que te exalte y no que los hombres te exalten. Amén. Así. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a